Polín. Historias, personajes, lugares. Es una alegría, un placer recibir a Elżbieta Borkiewicz en su programa. Hola, Elżbieta. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, yo, como todavía el viaje a Polonia es reciente, porque volví pues hace menos de un mes, pues si me permites seguiré contando mis impresiones del viaje. Bueno, nos encantará. Hoy de Varsovia. Hoy vamos a hablar de Varsovia porque siempre cuando vuelvo a Varsovia voy al Museo Polin. También es una buena ocasión para ver parte del Festival Varsovia de Singer. También fui al barrio de Muranów, que luego contaré por qué. Y también dedicaremos un poquito a la comida judía, ¿no? que se puede degustar en Varsovia. Y también a los libros. Pero bueno, vamos a ordenar un poquito lo que quiero contar y empezamos. Pues como todos los años fui al Museo Polin, tanto a ver la exposición estable, que es tan completa que exige varias visitas. Y esta vez lo hice de lujo porque tenía un guía profesional del museo y he de decir que fue como un descubrimiento, aunque he visto la exposición, pero contada por alguien que conoce muy bien el tema, pues es algo especial. Así que yo lo aconsejo que lo hagan con un guía, porque hay audioguías, pero audioguía cansa a veces, pero un guía es mucho más apasionante escuchar a una persona física, ¿no? Que además el museo tiene guías en español, así que pueden ir perfectamente. Y yo fui un jueves por la mañana, como siempre había mucha gente, muchos adolescentes polacos, grupos de adolescentes judíos, había gente de todas las edades, jóvenes, mayores, niñas, mucha gente. Y era muy interesante verlos conociendo los chicos polacos y los judíos. Yo creo que tenían casi el mismo problema, ¿no? Que no conocían el tema y les parecía interesante y chocante a veces, ¿no? Pero yo también fui a ver otra exposición, la exposición temporal titulada 1945, no es el final, es el principio, la que mencionamos hace unos programas, ¿verdad? Y que narra la historia de los judíos polacos que se salvaron del Holocausto y que después de la guerra intentaron reconstruir su vida en Polonia y no fue nada fácil, ¿no? Porque esta exposición no evita temas difíciles como las oleadas del antisemitismo, después de la salida de los alemanes, por ejemplo, los pogroms en Kielce, en Cracovia, y los ataques a los sanatorios de niños huérfanos judíos en Rabka, etc., ¿no? Y por eso esta exposición está muy bien pensada y es conmovedora. Y hay una vitrina que se me quedó grabada. Hay una vitrina con una muñeca de los años 30, de estas muñecas bonitas que tienen cabello, tienen los ojos con pestañas que se mueven, tienen los brazos articulados. Y la historia de esta muñeca es muy especial porque su dueña, que se llamaba Zofia Horowicz, y que era superviviente, dejó esta muñeca al cuidado de unos amigos polacos y después de la guerra la recuperó y la llevó a Nueva York, donde vivía, y la entregó al Museo del Holocausto de Nueva York, diciendo que en realidad el lugar de esta muñeca sería Polonia, pero no había ningún museo dedicado a los judíos polacos. Pero hoy existe este museo y la muñeca está en él.
No sé si es un préstamo o ya es definitivo el sitio. Bueno, y antes de terminar de hablar de Pauline, tengo que decir que hay en el museo un estupendo restaurante kosher. Estupendo, ¿eh? ¿Tomaste arenques? Bueno, no, he comido cosas como muy típicas de Ajá. una sopita, Ujú. pepinos, Qué agrios, rico. cosas así, cosas muy, muy típicas que además en la cocina polaca también existen, o sea, son cocinas muy parecidas, pero eh, tengo que decir que es muy bueno y si quieren pasar el día entero en el museo, ahí se puede descansar y comer un poquito. Pero luego, volviendo a nuestro tema, y, debo de contarles que volví a caminar por el barrio de Mokotów. Es aquel barrio construido sobre las ruinas del gueto. ¿Por qué? Porque estoy leyendo un libro, magnífico libro, escrito por un conocido escritor e investigador, Jacek Leociak, y el libro se titula Muranów, que es el nombre del barrio, Muranów subterráneo. Y es un libro que describe la vida en el gueto antes y después del levantamiento. Los escondites, los refugios, los lugares donde los últimos meses de la existencia del gueto vivían alrededor de 60.000 personas, porque cuando estalló el levantamiento había todavía 60.000 personas vivas en el gueto. Y este mundo subterráneo, que es un complicado de laberinto de sótanos, de pasillos entre casas. Algunos eran muy sofisticados, construidos por verdaderos magos de la ingeniería, que tenían agua, tenían cocinas, tenían baños, dormitorios, y otros que eran muy rudimentarios. Y me he enterado que el jefe del ejército alemán, después de la caída de la insurrección, Jürgen Stroop dijo, puso en un informe que en el gueto de Varsovia hubo 631 búnkers, porque tantos fueron destruidos. Según Jacek Leociak, había algunos más, pero fueron destruidos simplemente en los bombardeos, ¿no? Y decía Stroop también que había búnkers imposibles de encontrar con toda la maquinaria alemana que tenían, y el método que utilizaban los alemanes era la traición. Atrapaban a la gente en la calle cuando la gente salía a buscar comida y les obligaban a descubrir las entradas en los búnkers, ¿no? Es muy triste. Y ahora, 80 años después, es prácticamente imposible encontrar estos lugares, las calles, las casas. Así que yo caminaba por este barrio entre viviendas modernas, casas de viviendas modernas, parques, plazoletas, y me intentaba imaginar cómo era el mundo de entonces y cómo era Varsovia de antes de la guerra y después y durante el levantamiento en el gueto, ¿no? Es un ejercicio de la memoria, ¿no? Y de respeto que, a los que vivieron y murieron ahí, porque posiblemente estuve pisando las tumbas, porque mucha gente se quedó en los búnkers gaseados o bombardeados, se quedaron ahí para siempre, ¿no? Pero bueno, volvamos a la actualidad. Eh, este verano ya casi ha pasado, ¿no? Porque ya nos faltan pocos días para que termine. Pero hemos hablado un poquito del Festival Singer, eh, tal como lo hacemos todos los años, ¿no? Y este es el gran festival de cultura judía dedicado a Isaac Bashevis Singer, y que lo organiza la Fundación Shalom desde hace 21 o 22 años.
Y este año tuve la oportunidad de estar personalmente en dos actos. El primero fue una entrevista a Remigius Brzela, que es amigo nuestro, sobre su recién publicado libro Se busca a Franz Kafka, que es una mirada nueva sobre el gran escritor. Es un libro muy ameno, muy divertido y estupendo. Al que podrías dedicar un programa, Elzbieta, ¿no? Sí, sí, pero Ujú. bueno, lo ideal sería que se tradujera al español. Hombre, por Ojalá, supuesto. ojalá, bueno, Ojalá, ojalá. para que todos pudieran disfrutar, pero es muy, muy, muy interesante. Además, dentro de muy pocos días, Agnieszka Holland, la directora polaca de cine, va a estrenar una película sobre Kafka. Así que, pues el tema de Kafka está siempre se habla de Wow, Kafka. sí, aunque fuera el aniversario, el centenario el año pasado, pero claro, Sí, sí, sí. Kafka continúa, Sí. continúa para siempre. Ujú. Así que este encuentro tuvo mucho éxito, veía mucha gente en la sala, estaba llena y Remigius firma muchos libros y yo me alegro por él porque es un gran escritor y también es un gran periodista y le costaba aceptar que le entrevistaran, pero suele ser él quien entrevista, ¿no? Pero bueno, era divertido, muy interesante y bueno, pues enhorabuena para nuestro amigo, ¿no? Y luego, este año tuve el honor de asistir a la inauguración del festival, que era el gran concierto de cantores en la sinagoga Nozick, y con la participación de estos dos grandes cantores, Tzudik Greenwald, que era americano, e Israel Nachman, que vino de Israel. Y les puedo decir que fue algo maravilloso, porque son dos enormes artistas en un lugar tan mágico como es la sinagoga, y cantaron por separado y cantaron juntos, cantaron música religiosa y cantaron también canciones en yiddish que levantaron al público, y esto no parecía una sinagoga, sino una sala de fiestas, casi, porque todos aplaudiendo y casi bailando, bueno, exagero un poco, pero moviéndose y aplaudiendo, así que yo lo miraba con absoluta admiración y fue una velada inolvidable y yo aconsejo buscar en internet los nombres de estos dos artistas y escuchar porque tienen unas voces fantásticas. Y tengo que hablar de algo más triste, ¿no? Que también está relacionado con este Sí, festival. muy Eh, desagradable y que se repite tristemente en muchas ciudades y en muchos momentos, ¿no? sí, al final de este festival siempre hay un concierto, un gran concierto de algún gran artista. Y este año, y ya por tercera vez, vino David Dor, artista israelí, y cantaba con la Orquesta Sinfónica de Varsovia en el Teatro de la Ópera de Varsovia, que es el teatro más elegante, más de 2.000 personas de pública, muchos invitados de todo el mundo, el embajador de Israel, las autoridades, la familia de Singer. Y ocurrió algo que nadie se esperaba, porque había mucha protección policial por todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y a mí me lo contó una persona que lo vio y que estuvo ahí y que yo intentaré repetirlo tal como lo vio él. David comenzó diciendo que cantaría una oración por la paz en el mundo y empezó a cantar Avinu Malkeinu. Y de repente, dos mujeres que estaban sentadas en la primera fila sacaron una bandera palestina gritando asesino al artista y luego lanzaron botes de pintura roja con las que mancharon a David, su cara, su ropa, sus manos y también a tres violinistas que estaban detrás de él. Estas dos mujeres gritando fueron rápidamente sacadas de la sala por los servicios de seguridad y había dos hombres que vinieron con ellas que filmaban, que grababan todo, ¿no? Pero cuando las sacaban todo el público gritaba
vergüenza, shame, porque había muchos extranjeros también, y todos estaban indignados y estaban que no se lo esperaba nadie en absoluto, ¿no? Pero David, el cantante, se mantuvo tranquilo, firme, y él tranquilizaba a la gente y no interrumpió el concierto, no fue a cambiarse, no intentó quitarse las manchas. Cantó manchado de rojo y en un charco de pintura, y luego a la mitad del concierto, cuando la orquesta tocaba sus dos números, él pudo salir y pudo cambiarse y lavarse, aunque esta pintura no era tan fácil de quitar, las manos seguían manchadas. Que es seguramente lo que querían conseguir estos atacantes, ¿no? Pero el concierto luego siguió su curso y fue absolutamente magnífico, maravilloso, un gran concierto de un gran músico. Y hay que decir que David viene siempre con mucho gusto a Polonia, que tiene muchos amigos, que nunca había ocurrido nada. Y yo espero que, a pesar de lo ocurrido, que vuelva con ilusión, que la gente, que la situación vuelva a normalizarse, porque hay mucha gente que le quiere ahí. Ojalá pudiera actuar también en España. Ojalá. Ojalá. Y fue muy, muy valiente, pues resistiendo este ataque y continuando con su actuación, que por lo que nos cuentas fue magnífica, como todo el festival Singer que nos traes cada año. Svieta, completísimo tu programa de hoy, como siempre, muy interesante. Te lo agradecemos y te esperamos en el próximo Polín. Gracias.